Argentina, te saludamos, el placer de saludarte y estar en comunicación contigo. Buen día, el gusto es mío. Un placer para mí. Bueno, perdón. Sí, Buen día, disculpa, querido. perdón. Te imagino a full, te imagino con la cabeza funcionando todo el tiempo. Creo que dormir para vos en esta época y hace varios meses debe ser bastante complicado porque te imagino tratando de encontrar una solución a todo esto. La verdad que sí son tiempos muy desafiantes para toda la comunidad científica y especialmente los sectores relacionados a la salud Ujú. y que tenemos que ver también con las investigaciones que pueden estar muy demandadas en este momento, como en Sí. relación al virus que está causando la pandemia. Son muchos los desafíos que se producen a múltiples niveles para que puedan seguir funcionando las actividades con los protocolos y al mismo tiempo minimizando los contagios y bueno, en fin, la verdad que sí, tiempos complicados. Acerca de lo que es la vacuna que mencionabas hace un instante, se mencionan diferentes posibilidades, pero lo real y lo concreto es que hasta el momento no hay nada que haya salido a lo que es a buscar una solución. Se pensaba mucho en lo que es la vacuna de Rusia como una de las posibilidades. El gobierno de Argentina también había mencionado lo que es un convenio con el gobierno de México para lo que es poder fabricar una vacuna aquí en Argentina. ¿Qué visión tenés vos con respecto a las vacunas que en estos momentos están mencionándose y en investigación? Bueno, sí, la verdad que es un tema muy importante porque se piensa que la solución, o por lo menos una grandísima parte de la solución al problema que estamos enfrentando a nivel mundial con la pandemia de coronavirus, es la vacuna. Y actualmente hay como cerca de 200 iniciativas de vacunas que se encuentran en diferentes grados de desarrollo, pero de esas 200, un puñado a los sumos serán 10 o un poquito menos de 10, ya se encuentran en fase 3, Sí. que es la fase última antes de ya habilitar la aplicación masiva de las vacunas. Ujú. Entre las vacunas hay diferentes estrategias, como vos dijiste, y eso es algo muy bueno porque eh, siempre es bueno tener múltiples opciones porque existe la posibilidad real, certera, de que algunas de las vacunas fallen y que no den la respuesta esperada. Entonces, tener múltiples alternativas, múltiples oportunidades es algo que realmente es muy deseable. Es muy imperiosa la necesidad, entonces cuanto más reaseguro tengamos, mejor. En cuanto a las estrategias, son justamente la diferencia entre las distintas vacunas son en gran parte debido a las diferentes estrategias o fundamentos de la inmunización que producen. Por un lado, hay vacunas que están hechas en base a adenovirus humanos, que son Sí. adenovirus que causan resfríos comunes, pero son adenovirus manipulados genéticamente de tal manera que se les introduce un gen del coronavirus, que es el virus contra el cual se quiere producir la respuesta inmune o la protección. Bien. Entonces se inocula ese adenovirus modificado genéticamente. Ese adenovirus, al no ser patógeno para el hombre, no causa un problema de salud en la persona a la que se lo administra, pero sí expresa las proteínas del coronavirus y el sistema inmune las reconoce y forma defensas tanto de anticuerpos como de células de memoria y células de linfocitos sensibilizados contra esa proteína que luego se supone que nos Claro. van a dar protección cuando nos enfrentemos al coronavirus completo real, digamos, en la vida, cuando lo adquiramos cuando funcionamos en la vida y bueno, y nos contagiamos. Sí. Otras vacunas se basan, por ejemplo, en un adenovirus bueno, perdón, esa vacuna de adenovirus humano, como por ejemplo es una vacuna china, Claro. Mm. se basa en eso, también la vacuna rusa se basa en ese fundamento. Después hay otra vacuna que es una vacuna china también de otra empresa que digamos, no es un adenovirus, sino directamente es el coronavirus purificado, pero
inactivado, atenuado, modificado para que pierda su virulencia. Entonces se inocula ese coronavirus muerto, digamos, muerto o bien atenuado, y entonces las personas forman defensas contra ese virus, las proteínas de ese virus muerto o atenuado. Sí. Y la vacuna, por ejemplo, de Oxford, que es la vacuna con la cual el gobierno argentino ha hecho un convenio, que es a través de también la participación de AstraZeneca, Sí. esa está fundamentada en un adenovirus de chimpancé, es decir, no es un adenovirus humano, sino de chimpancé, no es patógeno para el hombre, y ese adenovirus de chimpancé también está manipulado genéticamente para poder expresar una proteína del coronavirus. Entonces, cuando se inoculan las personas, bueno, pasa lo mismo que comenté recién, no nos causa enfermedad y ese virus expresa la proteína del coronavirus que se le ha introducido genéticamente. Hay una vacuna que antes de ayer entró en fase 3 y se transforma en la vacuna de mayor envergadura en cuanto a la cantidad de participantes en la fase 3, que es de Johnson Johnson. Ajá. Esa es de Estados Unidos y se fundamenta en un adenovirus humano modificado genéticamente, es decir, un fundamento parecido al de la vacuna rusa. Va a enrolar a 50.000 personas, a 60.000 personas en diferentes países del mundo, incluyendo también la Argentina entre los países que van a colaborar aportando voluntarios. Eso es muy importante porque en los diferentes países puede haber diferentes respuestas porque las poblaciones humanas son ligeramente diferentes, las condiciones ambientales son diferentes y también puede ser que las cepas circulantes tengan ligeras modificaciones entre un país y otro. Claro. Así es que por eso es muy importante que se hagan las pruebas en diferentes países. Y por último hay una vacuna que es muy novedosa, digamos, un fundamento muy novedoso que sería la primera vez que se va a utilizar, que es, ya no se inocula ningún virus, ni atenuado, ni modificado genéticamente, sino que se inocula un ARN mensajero, que básicamente es un mensaje genético, un fragmento molecular del genoma del virus, que cuando entra en las células humanas hace que se produzca la proteína que está codificada genéticamente en ese fragmento. En este caso sería el caso de la vacuna de Pfizer, por ejemplo, o de Moderna, también en Estados Unidos. Y esa vacuna, bueno, digamos, tiene hay gran expectativa porque por un lado sería la primera vez que se podría utilizar ese tipo de fundamento en la vacunación porque no había tecnología lo suficientemente avanzada a tiempo atrás como para lograr que eficientemente esas moléculas sintetizadas en laboratorio, prepurificadas en laboratorio, puedan ser introducidas en las células humanas. Lo bueno de ese abordaje es que no se introduce ningún microorganismo, digamos, es solamente un fragmento de ADN de ese microorganismo y es la propia célula humana la que lee el mensaje de ese ADN y produce la proteína del virus. Sí. Y forma entonces luego la respuesta de anticuerpos y la respuesta de linfocitos contra esa proteína. Y de todas estas vacunas se encuentran en diferentes grados de desarrollo en cuanto a la proximidad para que se completen la fase 3, pero las más avanzadas se estima que sería en cuanto a la velocidad para lograr la finalización de la fase 3 si todo sale bien, la de Pfizer en Estados Unidos, se estima que a fines de octubre ya podría estar finalizando, si todo sale bien, la fase 3. Y luego de finalizar la fase 3, vienen una serie de tramitaciones y de procedimientos antes de que se habilite la vacunación masiva en personas, que pueden llevar unos meses más. Es decir, que no va a ser este año, probablemente, sino a principios del año que viene, en la vacuna más avanzada y digamos, el cálculo más optimista que se pudiera. Sí. Pero para la población general, el tiempo va a ser más largo, porque eso ya nos han advertido,
porque los desafíos de producción a gran escala, de logística y de aplicación de las dosis es muy complejo y va a requerir mucho esfuerzo y mucho tiempo. Por eso al principio se van a priorizar los grupos de riesgo y el personal de salud, porque no van a alcanzar las dosis para darle a toda la población. Alex, digamos, pasa por esto también de la tecnología que hay de comunicación. Yo nunca había vivido el minuto a minuto del desarrollo de una vacuna, porque eso es lo que estamos todos, ¿no? Para vos el proceso es como, vos ya lo conocés, pero mucha gente está como el minuto a minuto, decir falla, no falla, pero todo eso es normal en un laboratorio, es normal en el... Pero la gente está como ansiosa, ¿no? Esto es lo que está pasando mucho. Exactamente, lo que está pasando ahora es que la gente está asistiendo en tiempo real al proceso normal que lleva la generación de una vacuna. Normalmente Claro. la gente no se enteraba de toda esta cosa y recién cuando la vacuna ya estaba aprobada se enteraba, bueno, salió una vacuna aprobada para tal patógeno o Claro. tal enfermedad. Pero son procesos normales, lo que no es tan normal es la velocidad con la que se están logrando el avance, porque generalmente llevaba hasta 5 a 10 años la obtención de una vacuna para que llegue ya a la población general. Y este aceleramiento se debe, por un lado, a la necesidad imperiosa, ¿no? Porque el mundo está paralizado, también están muriendo muchas personas y se han puesto, por lo tanto, muy cuantiosos recursos económicos y una gran cantidad de recursos humanos altamente calificados en diferentes partes del mundo y todos concentrados y dedicados prácticamente de manera exclusiva a lograr que se pueda avanzar en la solución para la pandemia. Y por eso es que se ha avanzado mucho más rápido, pero eso no significa necesariamente que la seguridad de la vacuna no va a ser tal. Claro. Sin embargo, sí es muy importante tener en cuenta que hay un estadio que se llama fase 4, que es cuando ya la vacuna sale a la población general. Y ese estadio de fase 4 es estudiar qué complicaciones pueden surgir cuando ya la vacuna está masivamente aplicada, y ahí se van realizando observaciones y controles en parte de la población vacunada, y eso va a llevar tiempo porque las complicaciones pueden surgir a lo largo de incluso años. Bien. Entonces, digamos que al principio lo deseable siempre es que las vacunas se vayan aplicando con un criterio de a poco. Generalmente no se hacen de forma masiva de entrada. Y por eso no está mal esta idea de que al principio se aplique en los grupos de riesgo, en el personal de salud, y eso va a permitir que se vaya observando el proceso y luego en la población general. Muy bien. Bien. Alex, la última pregunta, ¿no? Con respecto a esto que estás mencionando vos, cuando la vacuna ingresa a lo que es el cuerpo humano. Se ha hablado muchísimas cosas, pero estamos ahora ante un profesional y quisiera que por ahí nos evacúes esto que está en el popular de la gente, ¿no? No que las vacunas van a alterar lo que es el genoma humano, va a haber alteraciones genéticas. ¿Qué hay de cierto esto y qué es de mentira, ¿no? Básicamente. Claro, creo que es muy importante tu pregunta para evacuar temores que no están fundados realmente, pero se entiende que la gente bueno, es normal y natural que ignore algunas cuestiones de estos temas, porque no es su tema digamos, de trabajo, o la formación que tiene no está relacionada a eso. Pero es muy importante aclarar que no se altera el genoma humano en lo más mínimo. Lo que se hace es una modificación genética del virus o del microorganismo o del vehículo que se va a utilizar para inocular en las personas, nada más. Pero ese material genético luego no queda incorporado en el genoma humano. Claro, claro. Es decir, que no es como cuando uno se infectara con un virus en forma natural. ¿Está? En este caso es un adenovirus que ya está muy probado en otras plataformas de vacunas. En el caso de las vacunas que usan adenovirus, que son las que están más avanzadas, junto con la que usa ARN mensajero.
La vacuna de adenovirus ya está muy, muy probada, son muy seguras, es decir, que en ese sentido hay que estar tranquilo y hay que, digamos, no dejarse llevar por comentarios infundados de que esa vacunación va a producir alteraciones genéticas en las personas, Bien, porque perfecto. no es el caso. Bien, Perfecto, la verdad que muchísimas gracias muy por tu bueno. tiempo. Un profesional, Sí, 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 sí. la palabra calificada. Última, que nos preguntan los oyentes. Esto de que se escucha mucho del ibuprofeno, el tratamiento este de ibuprofeno que está funcionando bien, que por lo menos hace pasar a los pacientes de coronavirus A otro estado. el malestar de otra manera. Eso por ahora no está aprobado en todos lados. No, mire, le explico cómo es eso. Sí, El ibuprofeno, el proyecto del ibuprofeno, que es ibuprofenato de sodio, surgió acá en Córdoba a raíz del grupo de investigación del doctor Dante Beltramo, que es investigador del CONICET, y ellos venían ya aplicándolo para el tratamiento de pacientes con fibrosis quística. No es el ibuprofeno de las farmacias, no es que uno va a la Claro. farmacia, se compra un ibuprofeno y eso es lo que uno va a tomar, no. sí, Es un ibuprofeno que ha sido modificado químicamente en el laboratorio para hacerlo soluble en agua, mira. porque la molécula de ibuprofeno por sí misma es insoluble en agua, entonces no se podría aplicar de manera inhalatoria si no es solubilizado. Entonces, ¿qué hicieron en este grupo de investigación juntamente con la colaboración de una empresa cordobesa que se llama Química Luar? Ellos básicamente modificaron la molécula del ibuprofeno, lo transformaron en ibuprofenato de sodio y lo aplican mediante un nebulizador. Sí. Entonces, la molécula nebulizada es inhalada y llega hacia las vías respiratorias y se distribuye por todas las vías respiratorias, llegando incluso a nivel pulmonar. Y ahí se postula que tiene dos acciones. Por un lado, una acción antiinflamatoria, porque el ibuprofeno es un antiinflamatorio, Sí. inhibidor de la enzima ciclooxigenasa, que es una enzima que se activa cuando se produce una respuesta inflamatoria. Entonces, por un lado, desinflama los tejidos que se pueden encontrar, digamos, inflamados debido al proceso infeccioso del virus a nivel pulmonar. Y por otro lado, la molécula de ibuprofenato de sodio tiene una acción por sí misma contra el virus, porque es un virus envuelto, es lo que se postula, ¿no? Aunque no está realmente demostrado para específicamente el coronavirus, pero sí para otros virus que tienen una envoltura del mismo tipo. Es como si fuera un detergente que desestabiliza, ablanda, digámoslo así en forma vulgar, Sí. la envoltura del virus. Entonces el virus queda como debilitado y de alguna manera parte de todos los virus que se van produciendo, porque en la infección viral el virus entra a las células, se multiplica, luego una vez que están llenas las células de virus, la célula se rompe y salen millones de partículas de virus que se infectan a otras células vecinas y así se va produciendo el ciclo. Entonces, si hay una molécula que ejerce una acción sobre los virus libres, allí entonces quedan debilitadas esos virus, esas partículas virales, y de alguna manera se piensa que eso contribuye a que disminuya la propagación del virus en los tejidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese tratamiento no está todavía aprobado por ANMAT Claro. para el coronavirus, porque tiene que seguir como todo tratamiento, las diferentes fases, fase preclínica, fase 1, fase 2, fase 3, y luego, igual que las vacunas, llega la aplicación masiva. Entonces, este grupo de investigación ha solicitado al ANMAT que se le apruebe el inicio de la fase 2, eso ya fue presentado en mayo, pero el ANMAT todavía no se expidió al respecto, entonces como está dando resultados muy prometedores, en el interín, lo que se ha encontrado como una solución para que se pueda aplicar en algunos lugares es que se apruebe bajo la modalidad denominada tratamiento compasivo, que es cuando una patología no tiene un tratamiento específico demostrado y se encuentra, por ejemplo, un paciente con riesgo, entonces se puede aplicar como si fuera un tratamiento experimental. De todas maneras, lo que cabe destacar que ese tratamiento compasivo
está regulado, es decir, que no es que cualquier médico lo va a hacer o cualquier centro de salud tiene que hacer un convenio con digamos, el proveedor del ibuprofenato de sodio, sería en este caso, que es Química Luar. Para implementarlo tienen que hacerse una capacitación para la implementación, y también cabe destacar que cuando el tratamiento es compasivo, no se le permite a la empresa que lo produce, no se le permite cobrar por, digamos, la droga. Entonces, en este momento, todo este tiempo, según la información que me han dado, la empresa está haciendo un gran esfuerzo económico y financiero para proveer el ibuprofenato de sodio sin poderlo cobrar. Entonces también eso pone una limitación para que se haga masivo, porque Claro. tiene una capacidad de producción limitada y bueno, los recursos financieros se pueden agotar. Ellos están esperando e invirtiendo a mediano plazo, pensando en que se va a completar el proceso de aprobación. Perfecto. Bien, doctor Alex Saca, muchísimas gracias por haber mantenido este diálogo Clarísimo, aquí. clarísimo. Mejor imposible. No, agradecemos tu tiempo y será hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes, les mando un gran abrazo, cuídense mucho, que estamos en un momento epidemiológico el más complicado hasta el momento en Argentina. Acá en Córdoba se siente muchísimo el avance de la propagación del virus, y es muy importante que tomemos conciencia que estamos muy cansados después de tantos meses de haber modificado nuestra rutina, nuestra vida diaria, tratando de que esto no se propague de manera descontrolada. Y ahora estamos en ese momento que nos agarra un poco cansados, estamos en ese momento crítico. Entonces, bueno, saquemos fuerzas de donde no tenemos ya para poder poner nuestro granito de arena a que se infecte la menor cantidad de gente posible mientras damos tiempo que las vacunas aparezcan, que los tratamientos se aprueben y así tengamos más opción y cuidemos sobre todo a los grupos de riesgo. Gracias. Muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias. Y gracias por el trabajo que hacen. La verdad que impresionante. Ahí estamos. Qué linda. Un abrazo grande. Un abrazo gigante. Qué Muy bárbaro. bueno, ¿no? Muy bueno. Tremendo, y tremendo sobre todo. Nos aclaró muchísimas cosas. Sí, ¿no? por supuesto, porque se habla mucho y necesitábamos ir a los profesionales, ¿no? Necesitábamos saber de la mano de un profesional de cómo se está viviendo todo esto. Impresionante, la verdad es que me pone la piel de gallina pensar en la labor que están haciendo todas estas personas. Estos